Hechos capítulo 27, versículo 1 al 6, va a estar la palabra. Le voy a pedir que tome su celular, lo ponga en silencio, pause las charlas en WhatsApp para que pueda recibir la palabra esta mañana. Usted pueda recibir lo que el Señor tiene para usted. Amén. Y diga conmigo: el propósito no se ahoga. Les voy a decir algo: el primer servicio estaba más animado que ustedes, pero les voy a dar la tregua. Diga conmigo: el propósito no se ahoga. Dígalo fuerte: el propósito no se ahoga. En el 2009, un avión de la US Airways tuvo que aterrizar por emergencia. Este avión se conoce y se vuelve famoso lo que ocurre, y se conoce como el milagro del río Hudson. ¿Qué ocurrió ese día? Luego de que una banda de aves se metiera en los motores, los dañó ambos motores del avión, y un capitán muy inteligente, bajo control en ese instante, el capitán Sully, sin opciones, él guió el avión hacia el agua contra todo pronóstico. 155 pasajeros sobrevivieron ese día, aunque había pánico, aunque había confusión. El piloto mantuvo la calma y no se dejó guiar por el temor, no se dejó guiar por el miedo, sino por la misión que tenía que cumplir: salvar vidas después de que estas aves se hubieran introducido en los motores del avión y se hubiese conocido ese día prodigioso el gran milagro de Hudson, o del río Hudson. Hechos capítulo 27 también nos habla de una tripulación que estaba a bordo de una nave que no tenía rumbo, pero parece que el Señor guió con toda sabiduría y entendimiento al apóstol Pablo, que iba en esta embarcación, porque él sí tenía una visión clara, y Dios le había dado una palabra a Pablo, y era de que él llegaría a Roma. Así como el río Hudson experimentó un milagro, estamos a punto de ver un milagro que ocurrió en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27. El mensaje de esta mañana es: el propósito nunca se ahoga. Y San Pablo estuvo en una embarcación que experimentó vientos, tormentas, mares totalmente embravecidos, y a pesar de eso, el propósito no se hundió. Como le ocurrió al capitán Sully y a 155 pasajeros que sobrevivieron, quiero anticiparte en esta mañana como una palabra profética, que la tormenta más violenta no ha podido ni podrá ahogar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra es clave y comienza en Hechos capítulo 23 como contexto en el versículo 11. Aunque vamos a desarrollar todo el capítulo 27, tengo que mostrarle el 23:11, y dice así: esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia a Roma. En este contexto, Roma representa la bendición. Roma representa el destino que Dios le estaba entregando a Pablo para el cumplimiento del propósito por el que él había sido llamado. Aunque Pablo iba como un reo, un prisionero en una embarcación, atado de manos, atado de pies, rumbo a Roma, parecía a los ojos de los demás que él era un fracasado y que el diablo estaba ganando. Pero quiero decirte que la percepción
no es la realidad. Lo que estamos atravesando te puede levantar a la mayor temporada que Dios tiene para tu vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Muchos han dicho que este pasaje es mal utilizado en este tiempo, pero yo creo que Dios tiene planes gloriosos para su vida. Yo no creo que Dios tiene planes para dañarte, para destruirte. Yo creo que Dios ha puesto un propósito, un destino en tu vida que tú vas a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? El propósito no se ahoga, el propósito no se ahoga, el propósito no se ahoga. Y Dios le dijo a Pablo: vas a llegar a Roma. El punto es que Pablo no se fue en avión. Pablo tenía que montarse en una embarcación que iba con otros prisioneros, guiados por un oficial llamado Julio, un capitán del régimen imperial. Así que dice el versículo 27: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Recuerde que Dios le entregó un propósito a la vida de Pablo, y tú vas a ir a Roma. Ese es el destino, porque en Roma va a comenzar la temporada más fructífera de tu ministerio. Aunque el pasaje muestra que es en el lugar donde Pablo iba a ser decapitado, al compadecer ante unas autoridades gubernamentales, fue la temporada de mayor productividad o de fruto en la vida de San Pablo. Escribe algunas cartas aún estando desde la prisión, y Pablo es llevado a Roma, y él sabe que aunque está en una embarcación como un reo, aunque está en una embarcación como una persona, como delincuente a la vista de los demás, él sabía que estaba en la agenda de Dios. A veces la vida parece que nos lleva por caminos que no comprendemos, pero yo creo que si caminamos con Dios, no somos víctimas del sistema, sino portadores de un propósito eterno. Aunque a la vista de muchos Pablo era un fracasado, él estaba cumpliendo el propósito que Dios había puesto. Quiero decirte que dentro de ti, que dentro de mí, hay un propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Hay un propósito que tú cargas, que tú portas, que aunque el enemigo lo quiera hundir, que aunque el enemigo lo quiera ahogar, te quiero decir que el propósito no se ahoga. Gracias por su entusiasmo. Se lo voy a repetir otra vez. Hay algo que tú portas, que está dentro de ti, que Dios determinó que tú lo vas a cumplir, y ninguna tormenta ni ningún viento lo podrá hundir. ¿Cuántos dicen amén a eso? No parece que estamos calentando apenas motores. Te lo voy a repetir otra vez. Dentro de ti tú portas una capacidad, un propósito tan grande que ninguna tormenta, ningún demonio, ni el infierno podrá ahogar. Pablo fue llevado a Roma. Iba hacia Roma. Esa era la palabra. Quizá lo que tú tienes hasta el momento solo es una palabra. Quizá lo que usted tiene solo es una promesa y no has visto el cumplimiento de la promesa. Pero si Dios te dijo que vas a llegar a Roma, vas a llegar a Roma. Cuando estamos hablando de Roma, estamos hablando de la promesa, estamos hablando del cumplimiento. Si Dios te dijo que vas a llegar, vas a llegar. ¿Cómo? Voy a llegar. Número 2, en el capítulo 27, verso 9 al 11, San Pablo da un consejo que es ignorado. Se montan en la embarcación y dice que después de zarpar en una isla, Julio, que era el que manejaba la embarcación, le dio libertad a San Pablo de descender de la embarcación y saludar a alguno de sus amigos para que recibiera las ayudas de los hermanos de ese lugar. Cuando volvieron a montarse en la embarcación, Pablo les da un consejo. Mire lo que está en el versículo 9. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo
comentó eso con los oficiales del barco y les dijo: señores, creo que tendremos problema más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, 1, 2, pérdida de la carga y también riesgo de nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Advierte que no es seguro navegar, pero el centurión prefiere oír al capitán y al dueño del barco. La voz que Pablo dio como consejo fue una voz que fue desestimada, porque los que estaban al frente de la embarcación prefirieron la voz de la experiencia que la voz y el consejo espiritual. Quiero decirle que a veces la experiencia se convierte en enemigo de la sabiduría de Dios. La experiencia la que tenía David. Cuando David mató a Goliat, se creyó tan experimentado que cuando estaba en edad más adulta quiso enfrentar a los descendientes de los gigantes y por poco muere. A tal punto que sus siervos le dicen: es mejor que te quedes en la casa y sirvas con la sabiduría y no apagues la lámpara de Israel. Ya tú no estás para la guerra, tú eres bueno con el consejo, nosotros con el arma para enfrentar el enemigo. A veces cuando hacemos cosas y nos va bien y tenemos grandes victorias a nivel empresarial, a nivel espiritual, a veces la experiencia se convierte en enemiga para escuchar la voz de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, Pablo va con gente experimentada en esa embarcación, pero su consejo era un consejo espiritual. Quiero decirle que no siempre la sabiduría está en el anciano, ni la necedad en el joven. A veces creemos que cuando la barba se nos tiñe de canas significa que somos más sabios, o cuando la cabeza comienza a teñirse de cabellos blancos es porque hay sabiduría. No siempre es así. Hay ancianos que son necios y hay jóvenes que son sabios, porque el Señor da sabia sabiduría a los que le temen. En la vida van a haber momentos de dirección espiritual que Dios te va a entregar a través de un joven, un adolescente, un pastor, de alguna persona, y a tu lógica parece torpeza. Pablo no es experto en embarcación. Pablo es un predicador y es un erudito del conocimiento de las letras. Pero lo que estaba salvando no era la experiencia en las embarcaciones, sino el consejo de la sabiduría. Dicho de paso, lo que te quiero decir es que debemos escuchar a quienes tienen intimidad con Dios y no siempre al que tiene la supuesta sabiduría. Dios da sabiduría a los que tienen entendimiento. La Biblia dice: no seas prudente en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. El consejo de Pablo fue rechazado. Tú no sabes de embarcación, nos vamos de viaje. Las condiciones parecían favorables, según el versículo 13. Cuando el viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levantaron las anclas y navegaron hacia la costa de Creta. Todo parecía estar bien. Había una brisa suavecita, condiciones climáticas ideales, pero en cuestión de horas todo se desbarató. Se volvió en una tormenta, y a veces esto representa las decisiones que tomamos basadas en las apariencias. No debemos tomar decisiones solo porque todo se ve bien. Debemos pedir dirección a Dios. Las puertas abiertas también te pueden llevar a ti y me pueden llevar a mí a naufragar. ¿Me estoy haciendo entender? Así que Pablo se montó en la embarcación. Ahí estaba él en ese gran barco y todos estaban tranquilos. Todo parecía que estaba muy bien. Versículo 14. Pero el clima cambió abruptamente y un viento
huracanado llamado Nororiente sopló sobre la brisa y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Se dejaron llevar por la tormenta. Ahora aquí nos menciona un huracán llamado el Nororiente. Ahora, ¿qué es ese viento? En la versión del 60 se llama el Euroclidón. El Euroclidón es una mezcla de dos palabras: euros, que significa vientos del este; aquila, vientos del norte. Se refiere a un viento violento, implacable, parecido a un tifón. Es común en el mar Mediterráneo y durante otoño era temido por todos los navegantes que se encontraban en alta mar, ya que se podría sufrir repentinamente un naufragio en medio de la mar. Así que dice la escritura que se levantó esta tempestad y ellos se dieron por vencidos. Te quiero decir, no importa la tormenta que estés atravesando, el tifón que se te haya levantado, el propósito de Dios en tu vida no se va a ahogar. Y si Dios te dijo que te va a llevar a Roma, te va a llevar a Roma. Si Dios te dijo que te va a llevar a la promesa, te va a llevar a la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Así que ellos se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. La pregunta esta mañana: ¿qué te está guiando? ¿O somos guiados por la tormenta o somos guiados por el destino? ¿Qué te guía? ¿Te guía el destino o te guía la tormenta? ¿Te está guiando el pasado o te está guiando el futuro? ¿La fe te está guiando o te está guiando el miedo? ¿Te está guiando la herida o la esperanza? ¿La crítica o la compasión? ¿La presión o la promesa? ¿La lógica o la revelación? ¿El reloj del hombre o el kairos perfecto de Dios? ¿Qué te está guiando a ti? ¿La ansiedad o la paz? ¿La voluntad o el propósito? ¿El ruido del mundo o el Espíritu de Dios? ¿Lo inmediato o lo eterno? ¿La apariencia o la esencia? ¿Los planes o su diseño? ¿La emoción o la dirección? ¿La reacción o la oración? ¿Qué te está guiando en esta mañana? Y a veces parece que los problemas terminan guiándonos. Yo he estado en ese punto de la vida donde nos damos por vencidos y dejamos que sea la corriente la que nos lleve. Pero hoy el Señor tiene un mensaje para alguien que está en este auditorio, y el Señor te dice: nada de tu golpeado pasado tiene el poder para detener el destino hermoso que ya Dios estableció, rayó, planeó para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué te está guiando? ¿Qué te está guiando? Los que se dejan guiar por la depresión, los que se dejan guiar por el temor, terminan quitándose la vida. Los que se dejan guiar por la ansiedad terminan yendo a un lugar y lanzándose a un vacío porque no pueden más. ¿Qué te está guiando esta mañana? Y dice la escritura que el temor hizo que ellos bajaran las anclas. Vaya conmigo al verso 17. Después los marineros ataron las cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El temor, todos hemos sentido temor. Todos hemos estado en un momento de miedo, de pánico o de ansiedad. Pero es que el temor, cuando avanza, se convierte en un enemigo de la fe. El temor siempre nos detiene prematuramente. El temor hizo que un hombre se escondiera de la presencia de Dios, que Elías se escondiera de Jezabel. El temor hizo que Pedro se hundiera en las aguas. Pero el Señor te dice: es el tiempo de levantar las anclas y de no estancarte por el temor. Porque si te he dicho que te voy a llevar a Roma, tú vas a llegar a la promesa que yo te he hecho. Diga conmigo: porque el propósito de Dios, no, así no me sirve, diga conmigo: porque el propósito de Dios no se hunde.
no se ahoga. Voy a llegar al cumplimiento de la promesa. Quiero decirte que dentro de ti portas un propósito divino. Y quiero decirte que el diablo te odia porque eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Él te va a enviar tormentas, te va a enviar situaciones difíciles, te va a enviar desánimo, te va a enviar desesperanza. Pero tú no debes levantar las anclas. Tú tienes que creer, yo tengo que creer que el Señor va a cumplir su promesa, aunque no entendamos cómo va a ocurrir. ¿Cuántos han pasado este año por tormentas? Levánteme la mano derecha si alguien ha pasado por tormentas este año. Levánteme la mano izquierda si ha pasado por tormentas y por granizos también. Levánteme la mano derecha y la izquierda si no solo ha pasado por tormentas y por granizos, sino también por tifones. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Y cuando pasamos por esos momentos, nos preguntamos, pero ¿será que Dios iba a hacer algo con mi vida? ¿Será que Dios sí está atento de mi vida? Así que el temor es el enemigo de la fe. Pero hoy te profetizo que ni el infierno ni la tormenta van a detener el destino que Dios puso sobre tu vida. Y se termina en tu vida, se termina en mi vida toda temporada de estancamiento y de ser guiados por el problema, por la circunstancia o la tormenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está Pablito. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que pasar por la tormenta para poder llegar al cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que pasar por la tormenta para llegar a Roma. Dicho de otra manera, tenemos que pasar un proceso entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Pero ese intervalo, esa prueba no significa que Dios se olvidó de nosotros, sino que las pruebas llegan y las tormentas llegan. Por eso dice en el Evangelio de San Mateo que Él considera a un hombre sabio el que edifica su casa sobre la roca. Que le identifica a un hombre necio el que la identifica, el que la levanta sobre la arena. Porque cuando vienen las tormentas, el que tenía la casa sobre la arena se va a ir al suelo, pero el que tiene la casa sobre la roca va a permanecer. Mire bien el pasaje, míralo bien. Lo que está diciendo la palabra es que van a venir tormentas y problemas y vientos. La diferencia estará es dónde está establecida nuestra casa. Muchos estamos aquí esta mañana porque hemos tenido una palabra de Dios. Muchos hemos estado atravesando situaciones, pero lo que te hace permanecer firme ha sido que has tenido una promesa de parte de Dios. A veces llegaste a este lugar con el corazón quebrado, con la mente quebrada, con el espíritu quebrantado. No querías nada, no tenías fuerza, pero bendito sea el Señor, tú decías, Él me lo dijo, y aunque esté quebrantado, yo creo que Él es el que me puede levantar. Él me dijo que me llevará y Él me llevará al cumplimiento de la promesa. La pregunta es, ¿tienes una palabra de parte de Dios? ¿Tienes una palabra? Lo que nos sostiene y nos ha sostenido ha sido la palabra. Ha habido momentos que lo único que usted ha visto es nubes negras. Lo único que usted ha visto ha sido lluvia, pero lo que lo ha sostenido ha sido la confianza en el Señor. Pero te quiero recordar que para llegar al cumplimiento tenemos que pasar por la tormenta. José pasó por el pozo y por la cárcel para llegar a ser el segundo en Egipto. Los hebreos tuvieron que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. La mujer con el flujo de sangre tuvo que pasar por la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. Jesús mismo pasó por la muerte y la venció para alcanzar eterna redención para su pueblo. Hemos tenido que pasar tormentas, pero la tormenta no te determina, la tormenta no te destruye, sino que te construye, y vas a ver la mano de Dios, porque lo que hay dentro de mí es mayor que la tormenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dentro de mí hay un propósito. Diga conmigo, dentro de mí hay un propósito eterno. Diga fuerte conmigo, dentro de mí hay un propósito. Hermanos, yo no lo voy a dejar salir de esta mañana de este lugar hasta que usted no se lo crea.
Repítalo conmigo: dentro de mí hay un propósito y el propósito no se hunde. ¿Cuántos dicen amén? Si usted creía que se hundía, que se ahogaba, le anuncio de parte del Señor: el propósito que está dentro de ti, ese es el salvavidas que te mantiene a flote, porque no se trata de ti, sino del propósito que te habita, que está dentro de ti, y ese propósito se llama Cristo, la esperanza de gloria. Dentro de mí hay un propósito y el propósito no se hunde, no se hunde. Cuando pasamos las tormentas, usted y yo hemos dicho: no veo a Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, ellos no vieron el cuarto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que vio el cuarto fue Nabucodonosor. Aunque tú no veas a Dios, no significa que Él no está caminando en medio de ti. Aún la gente de afuera va a ver que tú estás sostenido, porque el único que te tiene sostenido es el Cristo de la gloria. Tú no has visto al cuarto con semejanza de dioses caminando al lado de ti, pero eso no quiere decir que Él no ha estado en tu noche de tormenta, en tu noche de depresión, en el día de tu angustia. Él ha sido tu Dios. Aunque tú no lo vistes, Él te acarició esa noche, Él te abrazó esa noche, Él te envió una persona, Él te dio fortaleza, Él te dio aliento, porque Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien puede estar esta mañana y me dice: pastor, justamente estoy en el punto donde no siento a Dios. Justamente estoy en el instante donde siento que Dios está totalmente aislado de mi vida. Quiero decirte que está tan cerca a ti. Lo puedo creer esta mañana. Él está tan cerca de ti como la estaba en la embarcación de San Pablo. Aunque ellos no lo veían, aunque ellos no lo sentían, Él estaba en medio de la tormenta. El Señor te está diciendo: Andrea, Paula, Sandra, Erika, Marcela, Juan, Pedro, estoy en medio de tu tormenta, y vine a recordarte que el propósito no se ahoga, el propósito no se hunde, porque lo que yo dije que voy a hacer contigo, lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hay un propósito. Y yo creo que aún el Euroclidón, las tormentas, obedecen al propósito de Dios. Ese viento, el Euroclidón, parecía cambiarlo todo, parecía cambiar la dirección, la esperanza, pero no pudo cambiar el destino divino. Aún los vientos más salvajes están bajo la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: los vientos más salvajes están bajo la autoridad de Dios. Si usted me dice que está bajo una tormenta y un viento salvaje, quiero decirle que hay uno más poderoso que ese viento salvaje, y se llama Jesucristo, el Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo vine a inyectarle fe, yo vine a inyectarle convicción, yo vine a decirle que hay uno que tiene poder sobre la tormenta. Quiero decirle que hay uno que tiene poder sobre la tormenta. Vengo a decirte que la tormenta no te determina. Aunque pases por el fuego y si por las aguas, no es que no vas a pasar, es que sí vas a pasar. Y usted me dice: pastor, esa palabra no es para mí porque yo no estoy viviendo tormentas. Pastor, esa palabra no es para mí porque yo no estoy en ningún fuego. Todos enfrentamos fuegos y todos enfrentamos tormentas en algún momento. Pero cuando te llegue la tormenta, cuando te llegue el Euroclidón, tú vas a decir: hay uno que está por encima de mi tormenta, hay uno que está por encima de mi situación. Porque el propósito, diga conmigo, no se ahoga. Porque el propósito te está golpeando algún viento imprevisto en este momento. Ha manejado usted vehículo y de un momento sintió un golpe por detrás. ¿Eso fue un golpe qué? Imprevisto. Estos días yo iba manejando mi vehículo y me quedé dormido. Tuve un micro sueño.
Y lo que me despertó fue no que me dieron a mí, sino que yo le di a otro carro. Yo le di a un carro que estaba adelante. Lo acabé, no pasó nada, gracias al Señor. Eso fue imprevisto, me quedé un microsegundo. Gracias a Dios tenían unas bicicletas amarradas atrás. Y ya cuando sentí fue el golpe cuando estaba encima. Así a veces es la vida. Sentimos golpes imprevistos o damos golpes que no teníamos planificados en nuestras vidas. ¿Qué te tiene en este momento como golpe de imprevisto? Quizá tienes una crisis que no vistes ver. Tal vez ese Euroclidón es una vida, está en tu vida para poder empujarte y lo estás viendo como algo negativo. Y ese Euroclidón se puede llamar divorcio, se puede llamar enfermedad, se puede llamar infidelidad, se puede llamar traición. Ese Euroclidón se puede llamar depresión, ansiedad, angustia. Pero si Dios te dio la orden de llegar a Roma, ni ese viento podrá detenerte, ni ahogar el propósito que Dios ha entregado a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy emocionado, estoy que brinco acá. Diga conmigo, el propósito de Dios no se ahoga. Si el propósito de Dios no se ahoga, es que es como en la escuelita. Diga conmigo, si el propósito de Dios no se ahoga, yo tampoco. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué te digo esto? Porque el diablo te ha estado diciendo que te vas a morir, que la depresión te va a acabar, que tú no vas a salir adelante, que te vas a involucionar, que no vas a poder levantarte de esa quiebra, que no vas a levantarte emocionalmente. Pues yo te vengo a decir que el propósito de Dios no se ahoga. Y aunque tú te veas que te estás hundiendo, te estás ahogando, te anuncio que Dios te levanta de esa tormenta. Alguien debiera decir amén a eso. Alguien debiera decir amén. Lo creo. ¿Qué quiere que le predique esta mañana? Que el Señor lo va a arrastrar, lo va a golpear, lo va a volver nada, lo va a dejar harapiento. No, yo sé los planes que tengo contigo. El Euroclidón, la tormenta, Dios la va a usar para la gloria de su nombre. Y la tormenta no será tu testimonio, será parte de tu testimonio, porque Dios te va a sacar a flote. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ahí vamos. Pero 4, cuando el control se pierde, pero Dios sigue al mando. Versículo 18. Mírenlo bien lo que vamos a leer acá. Yo no quisiera estar en ese barco, jamás. A mí que me lleven para un Royal Caribbean por el Mediterráneo. ¿Alguno ha hecho un crucero? Ahí tiene usted la comidita 24/7 de todos los sabores. Comida del Mediterráneo, de mar, mexicana, italiana. Hay lugares de esparcimiento, las zonas húmedas. Lo que hay es tranquilidad, el descanso, el reposo. Pero este barco está horrible. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta la arrojaron al agua aparte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Se ocultó el sol y las estrellas. Hasta el final se perdió toda esperanza. Hay una película que salió, es un documental en Netflix, se llama El Crucero del Infierno o El Crucero de la Caca. Ahora lo va a llegar a buscar. 4 días en el crucero. Y al 4.º día tuvieron un problema eléctrico en la embarcación. Y se dieron cuenta que se incendiaron los motores de la embarcación. Cuando todo era felicidad, compartir, comida. Los que han estado en un crucero saben lo sabroso que puede ser. Pero el 4.º día se fue la luz. Al 5.º seguían sin luz. Pero no solo esto, vinieron a tratar de mover la embarcación y voltearon un poco el barco, y toda la materia fecal del barco se comenzó a regar por toda la embarcación. Todos estaban viendo peces y no los que usted se está imaginando del mar. El lugar estaba lleno de popó. El lugar olía horrible. Y pasó el 5.º día, el 6.º día, el 7.º día.
y el octavo día el crucero del infierno. Pero al octavo día ellos lograron llegar nuevamente a tierra. No me importa el crucero del infierno porque has estado pasando. El Señor te dice que vas a llegar a tierra firme. No importa la situación, la ansiedad, la depresión. Yo te dije que te voy a llevar a Roma y vas a llegar a Roma. Dice ahí que pasaron muchos días donde el sol se ocultó. Es que hay días que son así. Hay días que uno siente que como que el sol ya no brilla para uno, como que las estrellas ya no están dando la luminosidad que tenía en tu cielo estrellado. Todo parece que se aisló. Y ahí dice la escritura: y se perdió toda esperanza. Cuando no tenemos claro que hay un propósito dentro de nosotros, que no se ahoga y no nos dejamos llevar por la tormenta y no permitimos que Dios obre, entonces permitimos que la desesperanza nos abrace. Alguien está aquí esta mañana, alguien está aquí hoy y siente que perdió toda esperanza. Así estaban en esta embarcación, habían perdido toda la esperanza. La tripulación empezó a tirar la carga al mar. Todo el control humano se perdió. Pero en medio del caos, Pablo se levanta y les dice a todos: ¡ánimo! No, pero qué animadores. Yo creo que donde lo tengan en un barco lo cogemos a chichonazos todos. ¿Cuál que ánimo? ¿No ven lo que estamos viviendo? Él dice: ánimo. Aunque todo se tambalee a nuestro alrededor, Dios está con nosotros. Eso es muy fácil decirlo, pero vaya esté uno en el crucero de la caca, esté en el crucero del infierno, en el crucero de la angustia, sé que los ánimos para decir amén no son como los que están en esta mañana. Así que Pablo les dice: ánimo, el Dios al que sirvo me habló. Atención a eso, atención. Hechos 23, primer palabra: llegarás ¿a dónde? A Roma. Pero si usted mira bien el pasaje bíblico, cuando Pablo está en medio de la tempestad, en el versículo 23 del capítulo 27, un ángel se le aparece y le dice nuevamente que ánimo. Ojo a esto: Dios le dio una palabra antes y durante. Antes vas a llegar a Roma, y durante, porque ya la esperanza se les estaba acabando a todos. Dios te ha dado palabras antes de ver la palabra cumplida, pero a veces el Señor tiene que aparecerse a la mitad del camino a recordarnos la palabra y a decirnos: yo ya te dije que vas a llegar a Roma, y si te dije que vas a llegar a Roma, vas a llegar. Me tocó descender a través de un mensajero, un ángel, para recordarte lo que ya te había dicho. Esta mañana usted no tendrá un ángel en esta mañana de 1,80 o de 2,30 m con unas alas grandes, rubio y de ojos verdes, pero tiene un pastor en esta mañana como ángel de Jehová diciéndote: si el Señor te dijo que vas a llegar al destino, y vas a llegar. Te di la palabra antes y te la doy durante. Te la doy antes porque antes se recibe con emoción, pero luego se sostiene con convicción. Entonces tenía que decirles: ya no es por lo que sienten. Mira alrededor, aquí lo que hay es agua, aquí lo que hay es lluvia. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos recibido una palabra de Dios, pero en la mitad del camino necesitamos un empujón? Y quizás esta predicación es un empujón para alguien que siente que las fuerzas se le están acabando. Quizás esta palabra es un empujón a que Dios le está recordando a una persona que Él va a cumplir su palabra. Entonces Pablo dice: un ángel se me apareció. Versículo 22, anímese. Ninguno de ustedes, ninguno significa ninguno, perderá la vida, aunque el barco se va a hundir. ¿Cómo? Mira la palabra profética de Pablo: todos los que estamos en el barco vamos a llegar, menos el barco. Yo no entiendo eso. ¿Cómo funciona eso? Usted se imagina en un crucero en el Mediterráneo y haya en los megáfonos un audio que diga: todos llegaremos a la próxima isla que está a 10,000 kilómetros. Llegaremos todos los humanos menos el barco. Entonces, ¿cómo vamos a llegar?
si el barco es el que nos lleva? Si usted va en un avión y el piloto dice: señores del vuelo Boeing 555674, tomen esta información con mucha calma. Llegaremos todos a la ciudad de Medellín desde haber despegado desde Miami. Llegaremos todos menos el avión. Pablo les dice: tranquilos, que vamos a llegar todos menos el barco. Aquí estoy loco. Lo que te está queriendo decir el Señor es: yo no sé tú cómo vas a llegar, si en barco, si en chalupa, pero si yo te dije que te voy a llevar al cumplimiento de la palabra, tú vas a llegar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? ¿Y cuántos saben el cómo? No sé cómo, pero si el Señor dijo, Él lo va a hacer. Todos vamos a llegar menos el barco, porque el barco se va a hundir. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no te entristezcas, no te preocupes, Pablito, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. No, pues no vas a morir ahorita, vas a morir más adelante. Porque el propósito de Pablo no era morir en el viaje. El propósito completo de Pablo era llevar el evangelio a Roma y ser judicializado a Roma. Dentro del propósito de Dios, ese era lo que él tenía que cumplir. Y él estaba apasionado por ese propósito. Y el Señor le dijo: no vas a morir ahora, vas a tener que cumplir el propósito. Ahora, dice el capítulo 27 de Hechos, versículo 30 al 32. Unos marineros intentaron escapar. Ahora dice Pablo: si ellos se van, ustedes no se salvan. Y eso revela un propósito acá tremendo. Ojo a esto. Esliam, si vamos en un barco, metámosle lógica, no me le meta fe, nada, lógica. Y yo le diga: Esliam, vamos a llegar a la playa que está a 10,000 kilómetros. Vamos a llegar nosotros menos el barco. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Para qué el barco? No sirve para nada. ¿Yo qué voy a tener claridad si llego o no llego? Y se iban a comenzar a tirar del barco. Y Pablo les dice: si alguno se baja del barco, no llega. Eso es otra incoherencia. Si el barco no va a llegar y yo me salgo del barco, ¿por qué no voy a llegar yo si el barco no va a llegar? Esto me habla de orden, propósito y cobertura. Cuando uno llega a la iglesia, uno no hace caso ni en la casa. Cuando uno llega a la iglesia, uno hace lo que a uno le da la voluntad. Para que un pastor, un líder te diga: organiza tus pasos. A mí no se me mete nadie en la vida y yo hago lo que se me da la gana. No me manda mi mamá, me va a mandar usted que ni lo conozco. Pero cuando estamos en el Señor, hay orden, hay propósito y hay cobertura. Si se bajan de este barco, se mueren. Y no estoy utilizando esto como un pastor manipulador, Dios me guarde de eso. Lo que le estoy diciendo es que van a venir instrucciones de parte de Dios, y aunque tú no las entiendas, si te sometes al propósito de Dios, alcanzarás la bendición. Es como el padre que le dice al hijo: no salga hasta ahora, y el hijo se va. Se sale del orden, del propósito y de la cobertura. Eso se llama desobediencia. Así que ellos no se bajaron. A veces queremos huir del propósito, pero la salvación está en obedecer, en permanecer en el propósito que Dios requiere. Paciencia y no atajos. ¿Cuántos han recibido hasta el momento? Vamos a aterrizar el avión. Vamos a aterrizarlo. Pérdidas materiales, pero destino cumplido. Diga conmigo: pérdidas materiales, pero destino cumplido. El barco efectivamente se destruyó, ninguna vida se perdió. Y lo que pasa es que Dios a veces permite que lo externo se rompa para que el verdadero propósito se cumpla. Puede que tú pierdas cosas en el proceso hacia la promesa. Puedes que pierdas cosas hacia Roma. Pueden ser personas, pueden ser
amistades, amigotes, comodidad, bienes. Pero si llegas al propósito que Dios te marcó, valdrá la pena. Cada ola, cada tormenta, cada momento difícil va a valer la pena. Muchos de ustedes, para seguir a Jesús, les ha costado amistades, le ha costado situaciones. Puede que usted pierda cosas, pero lo más claro es que usted no va a perder el propósito de Dios. Repita conmigo: el propósito de Dios jamás se ahoga. Versículo 43 y 44. Dice la escritura que se rompió el barco. Si usted lee esa historia, eso están tirando las velas, empujando el barco, sacando cosas del barco. Es una historia increíble. Hechos capítulo 27. Todos están tratando de llegar, pero el barco se despedazó. Y dice la escritura que todos llegaron flotando a la orilla en un pedazo de madera del barco. ¿Está escuchando usted eso? Conecte. Si ellos se salen del barco, ni un pedazo de barco tienen para flotar, para llegar al propósito de Dios. Ahora dice la escritura que llegaron a la orilla. ¿Cuántas personas? 272 personas llegaron a la isla. Ahora, el ángel le dice a Pablo, aquí voy a concluir el mensaje con esto. Pablo, 272 personas. El Señor quiso tener de ellas misericordia por causa del propósito que te habita. 278 personas no se mueren por lo que tú portas. Ellos fueron salvos por Pablo, que estaba en esa barca. Dicho de otra manera, lo que tú portas es bendición para tu casa, para tu familia, para tu generación, para la iglesia. Tú eres la respuesta de Dios para muchas personas. Tú eres la respuesta en la empresa. Tu empresa cumple un propósito de que otros no se hundan. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está comiendo y viviendo de tu propósito. Hay gente que está viviendo y hay gente que está a flote por lo que te habita, por lo que te llena, y es el propósito de Dios. Diga conmigo: el propósito no se hunde. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que el propósito de Dios está en sus vidas? Pregunta: Jonás, Dios le dijo que se fuera para Itagüí, no, otra vez. Nínive. ¿Dónde? Nínive. Se fuera para Nínive. Y él se fue para Tarsis. ¿Para dónde le dijo Dios a Jonás que se fuera? Para Nínive. ¿Y para dónde se fue? Tarsis. Pero el propósito de Dios No se ahoga. no se ahoga. ¿Para dónde se fue Jonás? Para Nínive. ¿Y para dónde se fue? Para Tarsis. Pero el propósito de Dios No se ahoga. se fue para Tarsis. Pero él tenía y habla la gente mal del pez. Cójala aquí. Está la tormenta. Eso es lo mismo de Hechos 27. Es lo mismo, Hechos 27 ahí con Jonás. La tormenta. ¿Y qué tenía Jonás? ¿Qué tenía Jonás? Un propósito. Y el propósito no. Entonces el que les dijo: láncemela al agua para que yo me ahogue, y así ustedes ya no tengan más tormenta. Y tomaron a Jonás de las dos manos, de los dos pies. 1, 2, 3. Y vino un gran pez. ¡Oh! Y se lo tragó. Porque el propósito. ¿Y dónde tenía que estar él? ¿En Tarsis o en Nínive? Y Dios dio la orden al pez que lo vomitara en las orillas porque el propósito no se ahoga. ¿Qué era lo que él portaba? El propósito. Oh, yo sé que hay que ir a almorzar ya. Ya vamos a almorzar, ya. Ya no vamos a ir a almorzar, ya. ¿Cuántos están recibiendo algo? Ya nos vamos a ir. Jesús en la barca está durmiendo y los discípulos sienten que hay una. Eso es Hechos 27. Hay una. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron a buscar a Jesús y le dijeron: ¿tú por qué duermes? Si usted va y lee el pasaje bíblico, dice que Jesús tenía hasta almohada.
Ahí estaba durmiendo. ¿Tú por qué duermes y nosotros nos estamos ahogando? Pregunta lógica. ¿Se están ahogando? ¿Sí o no? No. Lo que tienen es una. Lo que tú estás atravesando no es que te estás ahogando, estás pasando una tormenta. Pero te estás anunciando muerte sin estar muerto. Te estás anunciando derrota sin antes ser derrotado. Lo que tienes es una prueba, lo que tienes es vientos. Pregunta. Jesús se levanta. ¿Y qué contenía la barca? El propósito de los propósitos. Porque Jesús es el propósito. Y Jesús estaba en la barca. Y el propósito nunca se ahoga. Esa barca no tenía cómo hundirse, porque estaba habitada por el propósito eterno, que era Jesús. Así que Él se levanta y les dice: pero ustedes, ¿hasta cuándo me lo voy a aguantar? Y salió y reprendió las olas. Atención, ¿por qué el Creador va a reprender la naturaleza? La naturaleza es violenta, o más bien es que habían demonios de las aguas que se habían levantado para querer dañar el propósito. Pero las tinieblas no entendían que el propósito no se ahoga. Por eso las tormentas se reprenden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús se levantó, reprendió las tormentas y el propósito siguió preservado. Quiero decirte que después de que reprenda las tormentas, podrás seguir descansando en el Señor, porque el propósito de Dios no sé. Pedro, te veo. Jesús, eres tú. Soy yo, porque no me conoces. Si eres tú, da una palabra y entonces yo voy a ir. Pedro, ven. Pedro nunca caminó sobre el agua. Eso es falso. Pedro caminó sobre una palabra. Eso es Hechos 27 otra vez. Cuando él comienza a caminar sobre la palabra, ¿sobre qué caminó Pablo? Sobre una palabra, llegarás a Roma. ¿Sobre qué caminó Pedro? Sobre una palabra. ¿Qué enfrentó Pablo a Roma? Tormenta. ¿Qué enfrentó Pedro en la mitad de la caminata en las aguas? Unos vientos contrarios. ¿Y qué le pasó? Tuvo miedo. ¿Qué tuvieron los hombres de la embarcación? Miedo. Y soltaron las anclas. Tuvieron miedo. Y cuando tuvo miedo, ¿qué le pasó a Pedrito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero el propósito no se ahoga. Se comenzó a hundir. Y Pedrito comenzó a decir: ayúdame, me ahogo. Jesús le dijo: ¿cómo te vas a ahogar si yo estoy aquí? No tienes cómo ahogarte, jamás te vas a ahogar, porque el propósito no se ahoga. Y tomó a Pedro de la mano y lo levantó y caminó con él. Concluyo el mensaje. Hoy domingo vine de parte del Señor a decirte que dentro de ti hay un propósito poderoso, grande, un propósito eterno. Pero el diablo te ha querido susurrar a los oídos que te vas a hundir, que te vas a ahogar, que te vas a ahogar. Pero el Señor hoy te dice: el propósito que establecí en tu vida no se va a ahogar. El propósito de Dios se va a sostener en tu vida. Levante sus manos, porque Dios me llevó a traer una palabra profética para usted esta mañana, para cerrar esta palabra. Así el Señor te dice: no te ahogarás. Aunque los vientos te sean contrarios y las olas intenten sepultar tu esperanza, declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que el propósito de Dios en tu vida no se va a ahogar. Que como San Pablo, en medio del naufragio, tú también llevarás a cumplimiento la palabra que el cielo ha decretado sobre tu vida. Aunque pierda la barca, no perderás el destino. Aunque se rompa todo a tu alrededor, el propósito permanece intacto. Llegarás a Roma, llegarás al cumplimiento de tu promesa, porque lo que Dios prometió
ni el infierno lo puede detener. El propósito de Dios es más fuerte, más grande que cualquier proceso, y su mano te llevará hasta donde su boca lo declaró. Y lo que Él declaró fue una palabra, una promesa para tu vida. Llegarás, 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 llegarás. No sé qué estás pasando, no sé qué estás enfrentando, qué depresión estás luchando, no sé qué angustia del alma, no sé qué angustia del corazón. Llegarás, llegarás, llegarás. El Euroclidón, la tormenta no será para destruirte. La tormenta no te tocará, así sea en un pedazo de barca, pero vas a llegar al cumplimiento de la palabra de Dios para tu vida. Recibe, recibe. Si sientes que esta palabra de Dios fue para ti, colócate sobre tus pies y da un aplauso. Aplaude la gloria de Dios, aplaude la gloria de Dios, aplaude la gloria de Dios, aplaude la gloria de Dios. Diga conmigo aleluya. El propósito no se ahoga. Eso es lo que hay dentro de mí, y eso es lo que hay dentro de usted, el propósito de Dios. Tengo que orar por algo que el Señor me dijo en el primer servicio, y para este es igual, y es por espíritu de muerte. Muerte, depresión, ansiedad y suicidio de gente que viene a la iglesia. Esta mañana estoy orando por una niña jovencita, muy niña. Ella me decía: me quiero morir, no tengo sentido a la vida. Y yo: ¿pero qué te ha pasado? Me dijo: vivo en depresión, en angustia, me quiero morir. Y ella se puso a paz con Jesús esta mañana, y yo creo que el amor de Dios vino a ella. Yo no sé si alguien ha estado pasando tormentas tan grandes que siente que mejor es morirse. Déjeme sus manos abajo, para que usted se sienta en un lugar seguro. Solamente queremos es bendecirte, orar por ti. Si tú sientes que es un buen momento para hacer esa oración por ti, desde tu puesto levanta tus manos. Si estás atravesando esa situación, quizá tú me dices: esa palabra no era para mí. Quizá el Señor te está preparando para algo. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. En el auditorio principal, en un momento voy a pedir si una cámara me toma el auditorio y me salga aquí en pantallas, porque quiero ver la gente que está arriba. Una cámara arriba me toma en el auditorio y me la dejan ponchada en la pantalla para yo ver las personas. Por favor, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, de depresión, de ansiedad, esa barca estaba llena de un susurro de Satanás, de muerte, pero era eso, un susurro, porque el propósito no se ahoga, y el propósito de Dios no se iba a ahogar, y no se va a ahogar en ti si le crees al Señor. Espíritu de depresión, de ansiedad, de tristeza, te vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me abren la toma del auditorio extendido para yo ver todas las personas. Padre, yo te doy gracias, gracias. Quiero que seas armado de esta fuerza que Dios te da. Te sostiene la palabra, te sostiene el Dios Todopoderoso, te sostiene el Dios Todopoderoso. Todo espíritu inmundo que habla tu mente de muerte se va afuera. Todo demonio se manifiesta y se va en esta mañana. Todo demonio se manifiesta y se va en esta mañana. Espíritus inmundos se van, se van, se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te doy gracias. Usted que está ahí en el auditorio extendido, yo los estoy viendo, pero el Señor los está viendo, que es lo más importante. Levante sus manitos delante del Señor y comience a pedirle que el propósito de Dios comience a invadirle en este momento. Fuera toda opresión demoníaca, fuera toda opresión demoníaca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay libertad esta mañana. Hay libertad esta mañana. Espíritu de muerte fuera. Espíritu de muerte fuera. Fuera, 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 fuera,
fuera en el nombre de Jesús. Ansiedad, miedo, terror, fuera en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad esta mañana. Hay libertad esta mañana. Hay libertad esta mañana. Fluye el poder de Dios. Fluye el poder de Dios. Hay vida esta mañana. Hay vida en esta mañana. La vida del Espíritu de Dios. La vida del Espíritu de Dios. La vida del Espíritu de Dios. Hay poder esta mañana. Hay poder esta mañana. Hay poder en esta mañana. Hay poder en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Toda obra demoníaca, suelta la vida de esta mujer. Espíritu La iglesia está orando, la iglesia está orando. Espíritus inmundos fuera. Suéltale, suéltale, suéltale en el nombre de Jesús. Ella es libre 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 en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Espíritu Santo, Padre, desatamos vida. Desatamos vida. llena este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Sopla sobre él, Espíritu de Dios. Sopla sobre él. Sopla sobre él. Sopla sobre él. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, cada persona que está aquí esta mañana es llena de tu presencia. Amén. Gloria te doy, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria te doy a ti, Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Diga, esta mañana yo renuncio. Diga conmigo, esta mañana yo renuncio a todo espíritu de muerte, de depresión, de ansiedad, miedo al futuro. En el nombre de Jesús, creo a tu palabra, creo a tu promesa, y tú me vas a llevar al propósito que ya tú diseñaste a mí en mi vida. Tú me vas a llevar al destino que has trazado para mí. Hoy se va toda angustia del alma en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, bendigo cada persona que está ahí arriba en el auditorio, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, que toda opresión espiritual se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. El espíritu de poder está sobre cada vida esta mañana. El espíritu de poder está ahí sobre ellos en el nombre maravilloso de Jesús. Tú estás obrando, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Amén. Yo creo que nos vamos hoy muy bendecidos por el Señor. Yo creo que vamos hoy convencidos que el propósito de Dios no se ahoga. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea sobre su vida. Que el Señor lo guarde y lo bendiga.